Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos, buena cosa, según la presciencia de Dios. ¿Veis dónde aparece esta palabra que os he comentado semanas atrás? Presciencia, conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Nos da mucho alivio y mucho descanso, como nos recordaba el otro día Carlos, por ejemplo, Katari, que no nos preocupemos por el día de mañana porque ya Dios está allí. Claro, todo esto tiene que ver con ese conocimiento, esa presciencia, conocimiento anticipado de todas las cosas. Algunos lo han confundido y no saben que esa palabra de predestinación es igual. No es que ya seamos predestinados. Cuando nacemos, Dios de repente, algunos piensan, no apuntan en el libro, este se salva. Este no, porque es feo. No se salva. Eso suena hasta estúpido. Porque es estúpido. Pero hay gente que cree que según naces, ya dice, este sí, este no, este también, este otro tampoco no. Eso es tonto, absurdo, ignorante pensar eso. Porque lo que está hablando de la predestinación es exactamente el mismo concepto. Dios sí sabe lo que tú decidiste. Dios sí sabe el día que te predicaron el Evangelio, o los días, porque algunos necesitan una y otra, como yo, por ejemplo. Yo no creo que era una presa fácil para los evangelistas. ¿Qué va? Menudo hueso duro de roer. Cuando venían y me estaban predicando, yo empecé a ir a la iglesia porque Emma me invitaba, me ponía como condición para salir con ella, que tenía que ir a la iglesia, yo no quería. Pero bueno, allí iba yo, porque en aquel momento mi interés era ella. Y salían en bandadas a predicarme y ¿sabes lo que yo hacía? Me ponía a fumar en la cara de ellos, porque sé que no les gustaba. Pobrecitos, sí. Pobrecito yo, sí, pero, y así 9 meses, fue todo un parto, hasta que un día, pues vencido, porque claro, uno cuando se pone a enfrentarse con Dios, mal asunto, ¿no? Sí, acepté su presencia, es lo que llamamos a Cristo en mi corazón, y yo os lo digo sinceramente, yo noté el cambio, algo se rompió. Bueno, pero esto lo digo porque oirás en ese cacharreo y esa costumbre que tenéis de enredar por internet, que algunos, que sí, la predestinación, no, es que ya Dios sabía, ya había visto, antes de la fundación del mundo, o sea, el mundo no existía, el universo, no había nada, ya Dios lo había visto. Y había visto que un día 24 de diciembre de 1982 iba a estar Enrique Pavón García allí, más o menos donde está Natanael, en la primera silla de la esquina, porque me había comprometido, ya sabes que cuando uno está de novio, hacer muchas tonterías, que luego no haría, pero entonces yo iba a hacer las fotos de los niños en una presentación típica navideña. Entonces, claro, me tenía que sentar adelante. Y después de que terminé mis fotos, me quedé ahí, claro, ya no me podía ir. Si hubiera sido un cara dura como algunos de vosotros, perdón, me voy, pero yo era muy vergonzoso. Entonces, claro, yo me quedé ahí quieto, pero con una gana de salir a fumar un cigarro que no podéis imaginar, y yo ahí quieto, esperando que terminara aquello. Pero de repente empezó un mensaje. Siempre en esas presentaciones lo bueno que tienen es que se aprovecha para evangelizar. Y ya empecé a cambiar de actitud y empecé a ver que era para mí. De repente, fíjate lo que te digo, sentí que no había nadie más, que estaba yo solo ahí. Y oí esas palabras, ese mensaje de salvación.
acepté ese mensaje de salvación y la costumbre en aquella iglesia era levantar la mano. Si tú querías, diciendo, bueno, ¿quieres recibir al Señor? Levanta tu mano. No dice en la Biblia en ninguna parte nada semejante, ¿no? Pero es como un acto de fe. Y lo es porque es que, fíjate, yo notaba una lucha primero mental. Yo quiero levantar la mano, pero primero me da vergüenza. Yo sabía, porque lo había visto de atrás, que siempre lo sacaban adelante a los que levantaban la mano. Y decía, y a mí me da mucha vergüenza salir ahí adelante, ¿no? Pero cuando decidí, no podía. Cuando decía, bueno, voy a levantar la mano. No podía. Es como si me estuvieran sujetando la mano. Hasta que ya se rompió eso, levanté la mano. Mira, fue como ¡fum! Algo se fue. Algo pasó en mi vida. Algo pasó en mi corazón. Algo pasó en mi mente. Rompí un montón de esquemas. Bueno, ¿para qué te cuento esto? Para que sepas que Dios ya había visto ese día, antes de fundar el mundo. Y vio ya el día en que tú entregaste tu vida en público, en privado, como sea. Ya lo vio. Pero también ha visto los que no. Eso es lo que llaman predestinación. No tiene sentido. Es que Dios ya vio quien dijo no, y no, y no. Y cuando tú lees Apocalipsis, cosa que te recomiendo que leas de vez en cuando, verás que a pesar de todo lo que va a sufrir la humanidad, 2 veces dice en el libro del Apocalipsis, y ni aún así se arrepintieron. Pero ahora también hay gente que ni aún así, ni aún viendo, ni aún escuchando al mejor predicador del mundo, se van a arrepentir. Y Dios ya lo vio. ¿Me entiendes? Bueno, presciencia de Dios es el conocimiento anticipado que Dios tiene. Y dice del Dios Padre, primero, en santificación del Espíritu, porque es el que nos santifica, el Espíritu Santo, nos quita las obras feas y muertas que vamos a ver ahora, para obedecer en primer lugar. Y fundamental. O sea, una vez que el Señor nos llama, es para obedecer. Y ahí tienes la clave, una clave del éxito en tu vida. Obedece. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué lo menciona aquí? Porque esta carta está dirigida principalmente a los judíos. Porque ellos son el pueblo elegido. Nosotros no somos elegidos, porque entonces tendría sentido la predestinación. Yo te elijo a ti, y a ti, y a ti, y al demás atrás. No, no. Es el pueblo entero elegido. Y Pedro, recuerda que Pedro no era el apóstol de los gentiles. ¿Quién era el apóstol de los gentiles? Pablo. Pero él está escribiendo, pues, a los primeros creyentes, que eran todos en su mayoría judíos, y dice, Dios os eligió para obedecer a Dios. Y fíjate, Deuteronomio 8, 28, bueno, toda la Biblia está diciendo, si me obedeces te bendeciré, si no te obedeces te va a ir mal. Y Israel fue específicamente y especialmente levantado por Dios en los lomos de Abraham para obedecer, pero también para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero recuerda, ellos que dijeron, no. Dios ya lo había visto también. Y dijeron, no. Y os he contado ahora la historia de Pilato, la presión de los religiosos para matarlo, y finalmente lo mataron. Pero gloria a Dios, porque si no, nuestra salvación hubiera sido imposible, ¿no? Pero estaban destinados a eso. Y dice, gracia y paz os sean multiplicados. Quiere decir que luego el apóstol Juan, que entendió perfectamente el concepto, es cuando nos dice en su primer evangelio, o sea, en su primer evangelio no solo tiene uno, en el capítulo 1 del evangelio, dice que él vino a lo suyo, recuerda lo suyo, suyo así en singular que es, el mundo entero, pero los suyos, dentro del mundo, estos que había escogido, dice, no lo recibieron.
y nos abre la puerta de esperanza para todos nosotros, mas a todos los que le recibieron, como el día 24 de diciembre de 1982, yo le recibí. Dice, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo siguiente dice, y esto no es una cuestión humana que se hayan inventado estos evangélicos. No, porque no es potestad, no es obra de carne ni de sangre, sino de Dios. Amén. Por eso es tan importante. Pero de igual manera, pues ya Dios había visto que también la sangre de Jesucristo tenía que ser rociada. Y ese concepto mismo nos demuestra que era para el pueblo judío, porque ahora vamos a investigar un poquito más sobre el tema de la sangre y verás que era un concepto de rociar con hisopo. El hisopo no era como un sonajero con agujeritos, no, era una rama de un árbol. Ya he contado varias veces la caída del ser humano cuando fue al mismo comienzo y tiene tres aspectos. Vamos a examinarlos rápidamente. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Por favor, no vayas a pensar que era simplemente eso de la manzana. No estamos hablando de eso. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, cayeron los dos. Este mismo concepto, otra vez el apóstol Juan. ¿Sabéis que si alguien quiere saber de salvación no puedes leer a ningún otro más que al apóstol Juan? Como era el más jovencito y el último que murió, con sus propios ojos empezó a ver todas las herejías, todos los desvíos que había tenido la Iglesia, los que se querían judaizar, que había que dejarse las patillas largas, cortarse el prepucio, los que decían, si no eres judío no puedes ser cristiano. O sea, todas esas cosas ya las vio. Y es el único que aclara la salvación. El único. ¿Te habías dado cuenta de eso? Y aquí tenemos a Juan nuevamente una carta, la primera que escribe. Vuelve a repetir estos mismos conceptos que acabamos de leer. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, en general, aquí en lo que estamos viviendo, y enumera lo mismo que había ocurrido en el Edén, los deseos de la carne. Le pareció codiciable ese fruto. ¿Cómo? Los deseos de los ojos. Dice, y vio que era bueno. Y la vanagloria de la vida. Dice, fruto deseable para alcanzar sabiduría. ¿Ves que esos mismos conceptos ahora los trae Juan en el Nuevo Testamento? Y dice, todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Porque el mundo quedó contaminado, infectado por estas cosas. Deseos de la carne, hoy va más allá de que te apetezca algo, es que hoy el desenfreno es general, absoluto, total, diría yo. Y el deseo de los ojos. A veces porque dicen, cuídate, y yo os digo, cuídate, por ejemplo, del internet y de esas cosas. ¿Por qué te lo digo? Porque no quiero que averigües nada. No, si a mí me gusta que estudiéis y que sepáis. Pero es un permanente atractivo a los ojos. La propaganda, toda la publicidad está hecha para atraerte. ¿Sabe lo que significa la palabra pornografía? Porno viene de fornicar, porque sabéis que en el griego y en el español antiguo la palabra que hoy traducimos por P era PH y después también se trasladó a F.
La fornicación antes era PH en vez de una F. Entonces la pornografía es el adulterio, es la fornicación gráfica, grafía, que la ves. Por eso es tan fácil y está cayendo tanta gente, incluso muchos niños, porque enseguida aparece ¡pum! La imagen, la grafía, gráficamente aparece, y ya no tiene nadie que explicarte nada, si lo estás viendo, y eso está causando tantos trastornos que hasta los propios sociocomunistas les está preocupando. Y ya tiene que ser grave el asunto para que a esta gente le preocupe. Tiene que ser muy grave lo que está pasando. Se han dado cuenta que se les ha ido de las manos. Porque recuerda, ellos trabajan para el diablo y el diablo que quiere hurtar, matar y destruir. Pero claro, están viendo que es que no llegan a ningún sitio, porque toda la juventud hoy, hay mucha parte dañada gravemente en su mente, que son los que, eso que ahora parece que se van a ir enfilados contra ellos, que se llama el woke, ¿no? Van a ir en contra de ellos, porque eso es destructivo, dañino, pernicioso, malvado, perverso, todos los calificativos que le quieras poner, siempre te quedarás corto. Bueno, y la codicia de alcanzar la sabiduría, esa vanagloria de la vida, saber mucho y a la vez no saber nada. ¿Qué es eso? Saber mucho, puedes tener 1, 2, 3, 4 carreras, todas las que quieras, y no saber cómo te vas a librar de la muerte. La mayoría de la gente está en esa circunstancia, en esa situación. Vemos que entonces, ahí mismo, en esa situación, aparece el primer pacto. Yo caigo, me equivoco, y entonces, bueno, resulta que mi acreedor, contra el que yo me he equivocado o he afectado y ofendido, como es Dios, es tan bueno y generoso, y dice, bueno, yo te voy a dar vamos a hacer un pacto, un acuerdo. Como ahora, por ejemplo, te puedes acordar, tienes una deuda con la Seguridad Social o con Hacienda y acuerdas, mira, yo no puedo pagarlo, pero, a ver, acordamos, puedo pagarlo así y tal, y bueno, Hacienda dice, vale. Muy difícil, ¿no? Pero pues, estoy hablando utópicamente. y acordamos. Bien. Bueno, eso es lo que hizo el Señor. El texto que leí antes, aunque está en Hebreos, ya había sido pronunciado, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y más clarísimo todavía que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, fiel a su palabra, ¿qué tenía que haber hecho Dios en ese instante? Matarlos. Sí, aunque suene cruel, matarlos, porque eso es lo que había dicho, muerte. Pero entonces hace ese pacto. Sabes que a Abraham le gustaba mucho hacer pactos con Dios y oye, logró hacer sus cosas. Pero aquí estamos hablando de ese primer pacto, de repente viene de parte de Dios también. Y se establece un sacrificio expiatorio. Quiere decir que, te lo voy a poner un ejemplo muy así. Imagínate que yo, ahora me debes 100 euros y digo, en vez de pagarme los 100 euros, yo cojo este vaso, lo tiro al suelo y ya, me quedo satisfecho. Rompo el vaso y ya me quedo satisfecho. Bueno, algo así ocurrió. Dios le dice, en vez de mataros a vosotros, como mi palabra no puede ser quebrantada, como lo he dicho y no vuelvo atrás, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, vamos a hacer una cosa. Y les plantea el pacto. Vamos a matar un animal. No es crueldad animal, señora ministra. Porque los animales hay que matarlos en algún momento
Y como vemos, se aprovechó todo. Se aprovechó. Se lo comerían luego, como hacían los sacerdotes, que se comían los animales que mataban. ¿Qué creéis que iban a hacer con ellos? Comérselos. Tenían además mucha familia. Ya sabéis, los que habéis estado en Israel, que tienen mucha familia, los judíos. Y en segundo lugar, pues fíjate, en este caso, en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice: y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer Armani que apareció, de piel. Primera ropa de piel. Qué bueno. Ahí vemos otra utilidad clarísima. Porque yo cuando leí esto, dije, bueno, ¿y de dónde salieron las pieles? Pues tienen que estar puestas primero sobre un animal. El animal se sacrificó, se lo comieron, pero lo más importante fue que Dios cargó su ira sobre ese animal. O sea, dijo, mira, me voy a hacer y voy a matar a este y ya no voy a verte a ti. Por eso la primera parte del pacto era cubrir los pecados. Dice, mira, porque si te miro, voy por ti, no te voy a ver, y lo cubría, ¿no? Y solo miraba la sangre del animal y dice, bueno. Ahora, eso duraba hasta la siguiente falta. O sea que por eso miles y miles y miles de animales tenían que ser sacrificados, porque Dios decía, bueno, vale, he hecho el pacto, lo acepto. Pero recuerda que no es de la ley, esto fue mucho antes, en el mismo comienzo. Anda que no pasaron años hasta que llegara la redacción de la ley, que llegara Moisés y pusiera en orden todo lo que dice la ley y todo el aspecto sacrificial, porque ya, bueno, para evitar desmanes y cosas ya se estableció, dice, bueno, hay que hacerlo así, cosa que está muy bien. Porque esto no fue circunstancial. Podemos pensar, bueno, eso fue ya. No. Fíjate que en el siguiente episodio lamentable de la humanidad, en el primer crimen, vemos cómo interviene. Si vamos a Génesis 4, te lo lees, porque solamente os voy a contar el concepto. Recuerda que estábamos hablando de las ofrendas, que Caín llevó una ofrenda y Abel llevó un cordero. En la Biblia, en hebreo, literalmente no dice ofrenda, sino presente. Caín, que se equivocó, que no llevó lo correcto, dice llevó un presente. La palabra presente es un regalito. Yo voy a tu casa y llevo una botella de vino. Es un presente, para quedar bien. Eso es lo que hizo Caín con Dios. Sin embargo, Abel había entendido muy bien que era un cordero que tenía que sacrificarlo para remisión de sus pecados. Pero Caín no llevó un cordero, llevó un presente y llevó algo que no era un animal. O sea que vemos que ahí seguía presente, seguía en activo el sacrificio de animales, y así siguió hasta que en el año 70 de nuestra era, los romanos destruyeron el templo y, por supuesto, se acabó el sacrificio de animales. Hasta hoy. Hasta este momento no lo han restaurado, pero como os comenté hace un par de semanas, se va a volver a restaurar ese pacto, porque es un pacto. Ellos no quieren el nuevo, rechazaron el nuevo, pero siguen en el otro. Ellos están en ese pacto, que luego lo ratificó Moisés, etcétera, y ha habido más, pero ellos siguen todavía en ese pacto de alguien morirá por ti. Cuando Dios manda su cordero, cuando Dios manda el sacrificio perfecto, ellos dijeron no. ¿Entiendes esa dinámica? Porque es importante. Dijeron no queremos tal cosa. Y luego pactos posteriores que se sabía que se cerraban con sangre, de Abraham, de Isaac, de Jacob, todos iban con sangre delante del Señor. ¿Por qué sabemos que es eficaz? ¿Por qué sabemos que es efectivo? Cuando yo creo eso,
es lo que se llama apropiárselo. O sea, vamos a ver, cuando tú te apropias de que 2 y 2 son 4, cuando lo entiendes, porque hay gente que no lo entiende. Te lo has apropiado, o sea, ya forma parte de tu conocimiento, de tu intelecto, de tu forma de vida. Bueno, eso, por eso decimos los cristianos, aprópiate de esto, claro, entiéndelo, por favor. Y nos hemos apropiado de beneficios de la cruz, del nuevo pacto. Porque ya el antiguo, lo que os he contado es suficiente. Para ellos nos servía mucho, mucho. Pero a nosotros ya estamos en el nuevo. Y en el nuevo, el derramamiento de la sangre, no la sangre físicamente, que ya sabéis que en algunas iglesias dicen que tienen ahí sangre de Cristo, de algunos santos. No se trata de sangre. Eso lo hacen los vampiros, que tampoco es verdad, es otra mentira, que se beben la sangre física. Y muchas tribus, ¿recuerdas?, que podemos llamar con claridad salvajes, caníbales, se bebían la sangre de sus enemigos, pero la sangre literal. Dice, dame un chupito de sangre. Es así, y se comían el corazón, y prácticas de ese estilo. Pero aquí estamos hablando de que al derramar la sangre, al ser muerto, porque recuerda, la vida está en la sangre, o sea, desaparece la sangre, desaparece la vida. Y Jesús literalmente hasta la última gota fue derramada y murió. No murió por el asfixiamiento que dicen, sino porque se quedó sin sangre. ¿Por qué los otros dos no habían muerto? Porque los otros dos, recuerda que te dije que no a todo el mundo le daban esa paliza brutal. Los otros dos que estaban con él ese día y en ese momento no habían sufrido esa paliza, por tanto estaban enteritos. Como ya era hora de marcharse para casa, los romanos, porque empezaba el Shabbat y por no ofender a los judíos también ellos se iban, pues había que terminar el trabajo. Para los romanos, los soldados romanos era su trabajo. Entonces fueron viendo los tres y dijeron, uy, este está muerto ya, Jesús, ¿no? Y los otros dos estaban allí, iban con un hierro, y ¡ras!, les partían las piernas. Entonces ya, ¡pum!, el cuerpo caía y ya sí se asfixiaban. Pero cuando iban con Jesús, dice, este ya está muerto. ¿Qué hicieron? Para comprobarlo, le meten una lanza en el costado y salió agua y sangre. Y ya, para cumplir también lo que decía la Biblia, que ni un solo hueso iba a ser quebrantado, ¿no? Y lo bajan, lo entierran y finalmente resucita. Bueno, pero estamos que en ese derramamiento de sangre, esa muerte, es lo importante, es lo que cuenta. Ya la ira de Dios, y fue el momento más angustioso de Cristo, por primera vez en toda la eternidad, por primera vez Él sintió, cuando en el momento en que, como entraba el sacerdote con la sangre del cordero, sobre Él fue cargada toda la responsabilidad de todos los pecados, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Claro, Dios no puede convivir con el pecado. Y por un instante se apartaron sus ojos. Por eso dice Jesús, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando ese momento crucial y grave para Jesús, eso también lo destruyó por dentro, y fue también causa de su muerte, junto con el derramamiento total de su sangre. Causa de su muerte fue el sentir que por primera vez, recuerda, en toda la historia del universo, los ojos del Padre se quitaron de él, por un instante. En cuanto murió, porque dice que al instante expiró, volvieron otra vez a fijarse los ojos en él, porque ya había cumplido la función de morir. Y ahora solo le quedaba 3 días para bajar al infierno
al Hades, se llamaba lugar de los muertos. Recuerda, el mismo Señor nos explicó en Lucas 16 que tenía dos secciones, el seno de Abraham y el lugar de tormento. Allí bajó Jesús esos 3 días. ¿Por qué tenía que estar 3 días? Porque la salvación se iba a completar predicando a los que habían muerto antes, predicando la gracia. Ellos por la ley, habían sido puestos en ese lugar, porque habían esforzado su vida por cumplir la ley, porque habían hecho todo lo posible por cumplir la ley de Dios. Recuerda, ¿para qué los llamó Dios? Primero, para obedecer. Y segundo, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, ya habían hecho la primera parte, obedecido. Eran hombres. Recuerda, el ladrón o el delincuente que fue crucificado con Cristo y que se arrepintió, ¿qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No en el Hades, en el paraíso. ¿Recuerdas lo que dice? Porque desciende el Señor, aquellos que habían obedecido, les predica y se hacen también receptores conscientes de que ya había muerto el Cordero de Dios y que por tanto ellos ahora, si también como tú y yo, un día le dijimos, sí Señor, yo levanté la mano. Tú a lo mejor no has levantado la mano, pero has dicho, sí Señor, creo que has hecho por mí todo eso. Ellos lo hicieron en ese momento y ¡pum!, se lleva cautiva la cautividad. ¿A dónde? Al paraíso. El lugar del Hades queda vacío, menos los que están en el lugar del castigo. El seno de Abraham queda vacío, se lo lleva al paraíso a esperarnos. Pero ahora todo el que va muriendo ya no va al Hades, al lugar de los muertos, sino que va ahí en el entierro. Despedimos el cuerpo y a veces con demasiada solemnidad para ser solo el cuerpo. Y el alma y el espíritu se van al paraíso, al mismo lugar que le prometió a aquel que estaba siendo crucificado con él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven? Por eso, los que fueron rociados con la sangre de Cristo, recuerda, Pedro le escribe a los judíos, ellos entendían muy bien que el sumo sacerdote tenía que rociar para limpiarlos de todo pecado. Como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, lo que Él hizo muriendo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia, nos purifica de todo pecado. Incluso de nuestras actitudes. Porque puntualmente yo puedo hacer algo. Me pilla un mal momento, un mal día, un error. ¿Sabes que te pueden condenar a cárcel por un error involuntario? Tú vas tan tranquilo, se cayó algo en el asiento, lo vas a recoger y justo llega un ciclista, un peatón y ¡pum!, te lo llevas. Nunca pensaste ni quisiste matar a ese señor o a ese niño, a quien sea. Por eso, jurídicamente se llama homicidio involuntario, pero homicidio, y te vas a la cárcel. Y tienes que pagar, aunque sea involuntario. Pero hay gente que mata, que roba, que hace todo lo malo conscientemente. Escuché ayer mismo el testimonio de una persona que había matado ya más de 30 personas. ¿Qué fue? ¿Que todos los días se le caía algo en el asiento, iba a cogerlo y mataba a uno?
Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14 es muy importante entenderlo, porque entendemos muy bien que el Señor perdonó todos nuestros pecados, pero todavía ese proceso de sanidad, que sabes que nosotros como iglesia insistimos, creo que hoy comenzaron los 12 pasos, ¿o cuándo es? ¿Para qué es? Precisamente para este proceso que está aquí descrito. Y dice Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, pero no la sangre física? La sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Conciencias. Tú sabes que un terrorista, su conciencia no le acusa cuando mata. Un sicario, su conciencia no le acusa, simplemente está esperando matar para ir a cobrar. Conciencia quiere decir, eso ya no es un error, sino es una actitud. Y está diciéndonos que el sacrificio de Cristo, pero aquí por el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo eterno, nos limpia de nuestro hacer, de nuestro caminar, de nuestras creencias erróneas, de nuestros conceptos equivocados. ¿Comprendes? Esa es la maravilla de Cristo. Por eso dice, he derramado mi sangre para eso. Y voy más allá. También nosotros oramos por liberación. ¿Cuándo es el momento de la liberación? Cuando hay atadura. Y atadura es algo que si a mí me atan, pues me han atado, ya no puedo hacer lo que quiera, porque estoy atado. Y Satanás es muy astuto. Y dice en Romanos 6:14 que el poder de Satanás sobre nosotros es quebrantado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto es la atadura. Cuando el pecado se hace, dices que quiero dejarlo, pero no puedo, no, hay algo que me... ¿Conoces esa experiencia? ¿Te ha pasado? ¿O la conoces por ajeno? Pero es que no puedo. Pablo nos lo cuenta en Romanos capítulos 6 y 7, lo puedes leer. Porque lo que hago, no lo quiero hacer, pero lo hago. Pues dice la Escritura que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, obtenida por la sangre de Cristo. Por supuesto que esa presencia que hablamos del Señor, imprescindible, en Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, en la canción lo decía, ¿no? Ya podemos entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, por la sangre de Cristo. Ya no sacrificando animales. Miles y miles se sacrificaban, miles. Y una sola vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, con mucho cuidado, con mucho miedo. Ya os he contado todo ese ritual, ahora cuando venga la Pascua lo vuelvo a contar. Y derramaba esa sangre con temor, tanto temor que iba atado con una cuerda, porque si no salía... Es más, llevaba unas campanillas en el borde de las vestiduras, unas campanitas. Entonces los que estaban afuera, y él se movía, plin, 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 plin. O sea, si dejaban de sonar las campanitas, y un ratito, dice, ya está, se murió. Y con la cuerda, porque no podía entrar nadie allí, lo sacaban. Literal, lo que os estoy contando. Pero ahora, no solamente no va a pasar eso, sino dice que cualquiera de nosotros, tú, entras directo, como les conté el otro día, papá,
este señor quiere hablar contigo, vas derecho y todas las puertas se te abrirán. Por esto, porque tengo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, no con la sangre, sino por la sangre de Jesucristo. Y somos perfeccionados, y con esto ya vamos a terminar. Somos perfeccionados. Eso es lo que se llama el proceso de santificación. ¿Qué significa el proceso de santificación? Sería el sueño de la seguridad social, que todo el mundo, os pongo un ejemplo, se sanara, esperara a estar bien para ir al médico. Nos ahorraríamos miles de millones de euros. Bueno, ¿y por qué queremos hacer eso con Dios? Que nadie hace. Con respecto a la sanidad, tú vas al médico, vas hasta a veces sin estar enfermo. Harvey, por ejemplo. Harvey es un... Nos estás arruinando. Pero con Dios tenemos el concepto ese, no, cuando yo esté bien ya voy a la iglesia. Aquí no tienes que hacer nada sin que estés bien o que estés mal. Si no vienes a Cristo, no tienes nada que hacer aquí. No me ocupes sillas que puede usar otro. Qué dureza, ¿no? Mentira. El refrán español dice, tanto ir el cántaro a la fuente, o sea, la mujer con el cántaro a buscar agua, que algún día se rompe. Por eso no te preocupes, calienta la silla, que algún día, ¡pum!, se rompe. Y, ¡ah! ¿Verdad que yo solo era un religioso? No era salvo. Porque hay muchos religiosos, pocos salvos. Eso dice la Biblia, no yo. Bueno, esa perfección, dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, y con esto ya vamos a terminar. Y el Dios de paz, hablamos la semana pasada de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, esto que acabamos de recordar, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. Él por ese pacto nos empuja también a la perfección de nuestras vidas. Ese proceso es largo. Yo no podría determinar cuánto dura en tu vida porque es algo que entre tú y el Señor. Recuerda que nuestras actitudes también las está cambiando en el nuevo pacto del derramamiento de su sangre. Pero además dice que nos va a llevar a esa santidad. Dice, nos hace aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Si el grave problema de la humanidad es que no hacemos la voluntad de Dios, y de muchos cristianos no hacemos la voluntad de Dios. Pero dice, por esta presencia del Señor, Él nos lleva para que hagamos su voluntad, haciendo Él en vosotros. ¿Me entiendes bien? Haciendo Él en vosotros. Porque nosotros no podíamos. Si hubiéramos podido, los humanos, Jesús no hubiera venido a morir. Jesús no hubiera venido a que le dieran semejante castigo. ¿Para qué? Si con que nos portemos bien, sino que aunque cada uno crea la estupidez que quiera, tenga su religión, pero pórtate bien. Eso es lo que dicen todas las religiones, ¿verdad? Hasta esa que está matando a todo el mundo dice, no, pórtate bien. Ah, eso sí, pero, oye, estos son hijos de Dios, esto no, hay que matarlos. Pero ellos, tú hablas con uno y dice, ah, no, sí, el Islam es una religión de paz y de bien.
¿Comprende? Pero él dice, y esto me gusta porque yo por lo menos soy muy terco. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante del Padre, de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora dice ahí, amén. Vamos a ponernos en pie, como terminando nuestra reunión. Habiendo entendido, creo que hoy alcanzarás una comprensión mayor de por qué recordamos esto. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta el sacrificio de Cristo? Porque, ¿sabes? Tomamos mucho más en cuenta la pertenencia a un cierto grupo. Yo soy católico, yo soy evangélico. Dentro del evangélico, no, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy presbiteriano, yo soy, tú no eres nada sin Cristo. Y eso te lo quiero poner como ejemplo para que veas que es que ya se olvidó. ¿Por qué el Señor dice, haced esto en memoria de mí? Yo mismo he escuchado una predicación cuando era bautista de grupo. Una predicación entera exaltando los valores de los bautistas. Una predicación en el púlpito, predicando las excelencias de los bautistas. En aquel momento no me di cuenta, pero hoy sí me doy cuenta. Digo, pero por favor, ¿y quién son los bautistas? Si son cristianos, si tienen a Cristo, perfecto. Pero tendemos tanto a enmarcarnos, a compartimentarnos, a pelearnos luego entre los compartimentos. Y fíjate, el sacrificio de Cristo es completo, es perfecto, no tiene nada que añadir. Amén. Señor, creemos en tu pacto, en ese nuevo pacto, en tu sangre, que hace una obra completa en nosotros, desde salvarnos hasta llevarnos a un punto de perfección, que finalmente será completo cuando ya todo esto se acabe. Mientras tanto, Señor, vemos que eres tú mismo el que nos estás ayudando a caminar. Tú mismo el que nos está enseñando a cambiar nuestra mente. Tú mismo el que nos estás limpiando, el que nos estás capacitando. Y yo quiero seguir adelante. Y no es una exageración cuando Pablo dice, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Entiendes ese concepto? Porque tal vez tú crees que, bueno, yo no soy. Tú vas a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Qué buena promesa. Qué buena palabra. Búsquemela y la pones ahí en pantalla. Hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te parece bien? Ya lo estoy viendo. ¿Te parece bien esa meta? ¿Ese objetivo? Así que vamos a levantar una vez más nuestras manos para despedirnos del Señor, juntos como familia, juntos como iglesia, juntos como su cuerpo, por el día de hoy. Aunque vamos a seguir en comunión, pero este es el momento de presentarnos juntos para adorarle, para escuchar su palabra, para bendecirle.